Buenos días, profesor. Nosotros vamos a realizar el trabajo grupal que se nos encargó, que es ver la película de Alejandro Magno. Nosotros estamos conformados por yo, mi compañero Robert, Jefferson Ticona y yo, Alex Sebastián Catunda Monasterio. A continuación vamos a responder las preguntas. La primera pregunta nos habla sobre el Imperio de Alejandro Magno y qué problemas tuvo cambios en cambios de social, político, económico y cultural. ¿Cuáles fueron los problemas y qué conflictos se veía en la película y cómo se desarrollaban en los mismos? ¿Y qué podemos opinar al respecto? A continuación mi compañero dará su opinión. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Voy a dar sobre a conocer sobre el conquistador de Macedonia, ¿no? Alejandro Magno fue un príncipe de Macedonia, nacido en el año del 20 de julio. Era el hijo del rey de Filipo de Macedonia y su esposa Olimpia. Su padre Filipo era un soldado muy poderoso y político muy importante, así que le enseñó todo sobre las guerras y sobre cómo gobernar a un país y organizar un imperio. Además, era un filósofo griego de Aristóteles. Fue un profesor particular y contaba las historias griegas del pasado y las antiguas leyendas. En especial, Alejandro Magno se obsesionó por Aquiles, un héroe griego, y estaba conseguido en convertirse en alguien como él, un soñador o ser alguien, lo mismo a Aquiles, ¿no? Su madre siempre le dijo a su padre, no había sido Filipo, sino Dios griego llamado Zeus, el padre de Alejandro Magno, porque supuestamente el Filipo no es su padre legítimo o su padre de sangre. Desde muy pequeño él lo creyó y durante 3 años fue a Aristóteles a aprender la lengua políticas y literatura literaria, ¿no? A los 18 años. Luego de los 16 años volvió a su hogar. Su padre se había casado con otra mujer y había tenido otro hijo. Esto enfadó mucho a Alejandro Magno porque él pensaba que era un hijo único y que iba a heredar el trono, que decidió convertirse o encarar a su padre para hacer que no respetara a su madre prácticamente porque le trataba como una prostituta a una mujer cualquiera, ¿no? Tiempo después, y su padre se reconciliaron y pudieron volver a Macedonia, pues su padre terminó siendo asesinado con 20 años de coronado rey de Macedonia y tomó la decisión de luchar contra los persas, que habían sido enemigos de su imperio desde hace muchos siglos. Así Alejandro empezaría su viaje para ampliar su imperio, conquistando otros lugares de un viaje durante 11 años. Y al principio de su conquista consiguió que el rey de Persa, llamado Darío, fue asesinado, lo que hizo mucho más fácil la conquista del territorio de los persas, que no tendría ningún rey, su fama, legendario o algo así. Hasta Egipto se arrodilló ante Alejandro Magno, donde se recibiría como un dios, dándole un título de un faraón. Alejandro Magno creó muchas rutas de comercio, hizo que la cultura griega fuera conocida por todo su imperio y creó lazos entre Oriente y Occidente, como el lado político. Él no era manipulada por su madre, como su madre era manipulada, y le contaba desde pequeño, le instruía muchas mentes a la cabeza, ¿no? Y él crecía con esa mentalidad de no tener a una mujer o que también sea más grande que su padre. Le doy paso a mi compañero. Ya. Yo, como opino mi compañero, también acá pone en parte, o sea, nosotros nos enfocamos en el problema social, político, económico y cultural. Él menciona aquí el problema social, el problema político y el problema cultural, porque el problema político fue que exactamente Alejandro Magno no podía dejar descendencia porque estaba enamorado de Hefesto, su mejor amigo, que era hombre. Y ahora él estaba obligado a dejar un descendiente y por mucho que él no quería, al final lo termina haciendo y eso es un problema emocional aparte en la persona de él mismo, pero es un problema político también porque al no tener descendencia nadie va a heredar todo el imperio, todo el reinado de Alejandro Magno. También en lo social, que vendría a ser cuando se casa con una, una mujer bárbara, podría decirse que no tiene ni un estatus de realeza o de clase alta, o podría decirse. Y eso también causa un problema social en el
imperio de Alejandro Magno. Y en lo cultural es el choque de culturas de cómo está los persas y todo el imperio de Alejandro Magno. O sea, ahí es un choque cultural porque no es lo mismo supuestamente que ellos consideran bárbaros y la cultura de Alejandro Magno. Y en lo económico no lo vi, no lo presencié mucho, ya que en la película no lo noté demasiado, ya que todo era grandes riquezas, siempre ganaban riquezas, todo el rato estaban ganando, y al final todas esas riquezas se vieron en cuatro naciones a la muerte de Alejandro Magno. Y también podría mencionarse un problema también emocional de parte de propio Alejandro Magno. Y eso podría ser las respuestas, nuestras opiniones sobre qué problemas tuvo en la película, en lo social, en lo político y en lo cultural. Y a continuación la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice que ¿dónde radica la principal diferencia y cómo se relaciona el inicio del periodo helenístico y el ascenso de Alejandro Magno con este cambio de ideas filosóficas, con las ideas de Aristóteles? También yo en verdad creo, como se nos explicó en clase, que Aristóteles creía que las personas o la forma de razonar era de cierta zona, ¿no? O sea, y en las historias todavía menciona que todas las personas de afuera eran bárbaras, o sea, no tenían la forma como ellos eran libres de decidir. Ellos seguían al rey porque el rey hacía las mismas cosas que su pueblo. En cambio, los bárbaros eran dirigidos simplemente por el miedo, por ser manipulados. Y esto cómo se da que Alejandro Magno impulsa, o sea, él cree que no son bárbaros, él cree que también son como nosotros, o sea, o sea, somos personas que pueden razonar, y por ese motivo va a casarse, se casa, por esa forma de pensar se casa con una mujer que no tiene estatus social, no tiene nada de realeza. Y también por ese motivo también acepta a la gente persa, hubo conflicto interno entre sus mismos compañeros, que no puedes aceptar porque estos no son hijos de Zeus, o no son hijos de dioses, héroes, y estos son simples bárbaros, así. Y él decía que él defendía que no tienen derecho a decirles bárbaros, porque ellos también son personas, y siempre hay discusiones con su alrededor. Y eso pasa, o sea, yo creo que donde radica la principal diferencia es eso, o sea, que Aristóteles considera bárbaro a todas esas personas, y Alejandro Magno en cambio quiere incluirlos, piensa que sí puede incluirse, y, y eso es el ascenso y el periodo helenístico de Alejandro Magno. Ahora, a continuación, mi compañero responderá a la pregunta. ¿Qué es lo que piensa? Sobre Aristóteles, vamos a conocer sobre que, como dijo mi compañero, toda persona eh, tiene el mismo derecho cada quien, ¿no? Como que Alejandro Magno trataba a las personas por igual porque ellas tenían un uso de razón, y que no por el simple hecho que era una persona de clase media o clase baja, el otro lo iba a tratar como cualquier persona. Porque había personas de grandes riquezas o de mujeres de ellas, pero Alejandro Magno decidió como que enamorarse no de la vida, sino por él mismo, y así ser más, ser como Aquiles o como Zeus, ¿no? Como él perseguía un sueño. Y también el error que cometió Alejandro Magno es que se enamoró de una persona que era de un amigo, y que ese amigo era lesbiano, como que no le podía dar el heredero de una descendencia, ¿no? Un trono. Ese es el detalle, el problema que te ocasionaba, que algo así. Ya. Y también pues podemos hablar ahora de qué pasó qué es lo que llevó a Alejandro Magno al derrumbe, o si no a la caída de su imperio. Este es como datos adicional para poder complementar todo lo que vimos en la película. Lo que yo creo es que Alejandro Magno es una persona que fue
que teniendo una forma, un deseo, una fantasía de ser como sus héroes, como mencionó mi compañero, Sueño. admiraba mucho a Aquiles. eh, Lamentablemente ese era un sueño cuando estaba en el colegio, o sea, el enseñador, su mismo profesor le decía que eso era una forma de pensar de heroísmo, que no, que todo arriesgando todo se puede lograr y eso es lo que pasa, pues él lo arriesga y lo logra, pero lamentablemente esto se distorsiona cuando se empieza a tener problemas en él mismo cuando muere su padre, porque a pesar de que todas las cosas que haya pasado, que su padre haya hecho, Alejandro seguía amando a su padre. O sea, él quería el orgullo, que su padre se sienta orgulloso de él. Y al momento de su muerte le causa una inestabilidad emocional, que al momento que su madre le dice que gobierne o sigue tu sueño, ¿sí? Alejandro Magno ya llega a una decisión de enfocarse o aferrarse a su sueño y no ser como su padre. No quiere ser un tirano, quiere inspirar a todos, pero eso proviene de una manipulación de parte de su madre. Y al final estos son yo creo que estas son las raíces, o si no las bases, por el por qué se derrumba al final Alejandro Magno. Porque en la guerra también él tenía problemas en la aceptación de dejar descendencia, no permitía porque amaba a su mejor amigo. Y aparte que eso también le causa una forma de ver, de hacerlo porque tiene que hacerlo. Y después también el deseo de seguir adelante conquistando la India, esa es su ambición, pero ya nadie lo quiere seguir porque ya varios años se están luchando y ya las personas están cansadas y ya al tener su ejército desunido ya logra totalmente ser un tirano total porque no le importa al final sus compañeros o todos sus soldados, solamente le importa conquistar. Y al momento de conquistar, ya ahí fue donde cuando fracasa, ve la realidad, ve que no pudo y perdió, y ahora se regresa. Y al momento de regresar, ahí dice Aristóteles, menciona como un poco en la película menciona, que debió morir en ese día, pero lamentablemente murió eh, dejándose derrumbar totalmente en la muerte de su mejor amigo Hefesto, mandando a ejecutar al médico porque no tenía lógica lo que decía. Era una persona totalmente abordada a la desesperación, al estado emocional absurdo, que ya no podías considerar el gran héroe o rey Alejandro Magno, no lo podías considerar como tal. Ahora es simplemente otro rey tirano que tiende totalmente inestable y no puede ni siquiera decidir o ver sus emociones, lo ciega. Y al final, sabiendo él que en el vino, o sea, él presentía y sabía que en el vino que iba a tomar, el último vino que tomó, o sea, él tenía una sospecha que estaba envenenado. ¿Y qué pasa? Que lo ve y dice y se lo toma toda esa copa, se lo toma. ¿Por qué? Porque él no tiene ganas de vivir. Alejandro Magno ya en ese momento, en la muerte de Hefesto, él no tiene ganas de vivir. Entonces es como un tipo, podría decirse suicidio, pero no porque es asesinato. Pero él ya tenía sus sospechas y es como una mirada de que si está envenenado o no, igual me lo tomo porque quiero morir. Y ahí es donde muere. Y ahí supuestamente llega la libertad de la muerte. Y ahí termina todo el reinado de Alejandro Magno. Esa es mi opinión. Para concluir, mi compañero dará últimas opiniones sobre la película. Y también muere tras una fiebre en que sí, también nos da a conocer sobre la muerte de Alejandro Magno, ¿no? Que él muere por la fiebre en un banquete compartiendo con sus manos derechas, ¿no? Y también celebrando por las conquistas que tenía. Se puso enfermo, por durante 11 días también el error que cometió es regresar a Macedonia, ¿no? Con todos sus hombres, ya que aparte de ganar la guerra con la India, ya estaba como que la carrera terminada ya, ya tenía un imperio logrado y como el detalle es que no tenía descendencia. Pero estaba enfermo durante 11 días y no tenía un doctor, se podría decir, y murió
con los 32 años en el año 323 a.C. Bueno, eso sería todo y gracias. Ya, gracias, gracias por su atención, profesor, y eso sería todo como mi compañero dijo, y gracias.